Soy Óscar Carpintero, profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Valladolid y mis áreas de interés son la economía ecológica, en general las relaciones economía-medio ambiente y también con especial énfasis últimamente en el estudio de las transiciones energéticas o transiciones socioecológicas en sentido amplio. Y también con intereses por la historia del pensamiento económico y esas relaciones entre economía y ecología desde esa perspectiva más histórica, ¿no? En general, cuando se abarca el periodo de transición de un estado del sistema económico hacia otro estado y se incorporan los aspectos ecológicos o ambientales, en el fondo el sistema económico siempre está en interacción con los sistemas naturales. Y por tanto, cuando se habla de transición, estamos hablando de que esas interacciones pasan de un estado a otro. Es decir, se gestionan las interacciones entre la sociedad humana y los sistemas naturales de una manera diferente en el estado posterior respecto del estado anterior, ¿no? Entonces, eso es lo que en general, cuando se hablan de transiciones socioecológicas, desde el punto de vista histórico, pues se ve cómo los diferentes sistemas económicos han establecido relaciones con el sistema natural de manera muy distinta, ¿no? Y entonces, en términos históricos, pues siempre uno piensa en los grandes sistemas que han sido las sociedades cazadoras-recolectoras, las sociedades agrarias y las sociedades industriales, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, con ese concepto de transición y de interacción entre las sociedades humanas y los sistemas naturales, pues llegas a conclusiones interesantes porque esa interacción o esa forma en que las sociedades humanas y los sistemas naturales se interaccionaban en las sociedades cazadoras-recolectoras o en los sistemas agrarios o en los sistemas industriales han sido muy diferentes y se pueden extraer enseñanzas de lo que ha supuesto el paso en términos de transición socioecológica de un sistema económico a otro, ¿no? O de las relaciones o interacciones de un sistema económico con el sistema natural en una etapa respecto de otra, ¿no? Entonces, cuando uno mira la transición desde esa perspectiva más histórica, pues hay un par de enseñanzas muy importantes para luego reflexionar sobre la situación actual. Una primera enseñanza es que lo que se ve es que cuando se ha producido una transición, por ejemplo, de las sociedades cazadoras-recolectoras a las sociedades agrarias y luego a las sociedades industriales, lo que se observa es que en cada transición se ha producido un incremento en el uso de energía y materiales per cápita. Es decir, que cada transición de un sistema a otro ha ido aparejada con un mayor uso de recursos naturales, ¿no? Entonces, para que os podáis hacer una idea, estamos hablando de que, por ejemplo, en las sociedades agrarias, pues el uso de energía por habitante está entre 10 y 20 gigajulios por año, y en cambio en las sociedades agrarias entraría entre 40 y 70, y en las sociedades industriales nos estamos yendo a parámetros de 150 o 250, ¿no? Entonces hay un incremento muy importante de 1 a 10 si lo cogemos sociedades cazadoras recolectoras y sociedades industriales, ¿no? Y en el caso de los materiales, pues estaríamos hablando de lo mismo, de menos de media tonelada en el caso de los cazadores recolectores a 19 o entre 15 y 25 toneladas en el caso de las sociedades agrarias, ¿no? Entonces, eso significa que lo que en principio hemos entendido como un relato de progreso desde sociedades cazadoras recolectoras a sociedades industriales, pues tiene ese reverso que ha supuesto un mayor impacto, un mayor uso de energía y materiales, que en muchos casos ha traído consecuencias indeseables. O sea que ese es un primer dato. ¿Por qué? Pues porque eso es importante en la reflexión actual, porque si ahora nos planteamos una transición ecológica a la vista del problema de cambio climático y de la restricción energética, esa transición ecológica no la vamos a poder gestionar con un incremento en el uso de recursos de energía y materiales, sino que la vamos a tener que gestionar en un escenario donde la disponibilidad de recursos naturales, de energía y materiales, va a ser menor. Entonces, eso me parece que es un dato muy importante, ¿no? Y luego, otro dato así interesante para reflexionar sobre las transiciones con perspectiva actual es que, aunque históricamente siempre definimos como los tres estadios, ¿no? Cazadores, recolectores, sociedades agrarias y sociedades industriales, en el fondo, en la actualidad, lo que conviven son diferentes modelos socioecológicos en el mundo. Hay grandes zonas del planeta donde podríamos caracterizarlos como sociedades agrarias,
Incluso dentro de los países hay grandes zonas que aparecen como sociedades agrarias y a la vez como sociedades industriales. Entonces, claro, hay una contemporaneidad muy relevante a la hora de gestionar la transición porque estamos transitando desde diferentes perspectivas según el lugar en donde nos encontremos en el mundo, ¿no? Habría como un tercio de los, si hay 192 países en el mundo, pues como un tercio estaríamos hablando de sociedades, lo que entendemos como sociedades industrializadas, ¿no? Y luego 2/3 que están a medio caballo mezclando todo, ¿no? Y claro, si queremos gestionar una transición de todo el planeta o del conjunto del planeta, tenemos que tomar eso como un dato importante, ¿no? Yo creo que esos dos elementos son dos enseñanzas históricas de la reflexión sobre las transiciones que vienen muy bien ahora para intentar gestionar de la mejor manera posible el periodo actual, ¿no? Lo que tenemos ahora en el fondo, bueno, si dejamos un poco como muy marginal, pues a lo mejor a algunos grupos humanos que se dedican a la caza y recolección, que seguramente que habrá alguno, ¿no? Lo que se puede detectar es que en el fondo, si cogemos los 192 países, pues en torno a un tercio podríamos calificarlos como que están dentro del régimen socioecológico de la industrial, ¿no? Y el resto estarían en un régimen socioecológico agrícola, pero agrícola con peculiaridades también, con mezclas, ¿no? En muchos casos sigue teniendo peso la agricultura campesina, una agricultura campesina más o menos respetuosa, pero también en esos países coincide una economía muy mecanizada, automatizada e industrializada, y en el caso de los países, si queréis, ricos o entre comillas desarrollados, lo que se observa son sociedades industriales y de servicios con un sector agrario relativamente limitado y muy mecanizado e industrializado. Y, claro, el asunto está en que cuando se plantean la transición hacia otro modelo económico, de interacción con el medio, que pueda ser sostenible en el tiempo y factible para la especie humana, la dificultad está en que hay una parte de la humanidad que va a partir de un punto diferente al de otra parte de la humanidad. Entonces eso crea una dificultad en la gestión de todo el proceso, sobre todo porque en muchos casos, bueno, crea una dificultad, pero también crea una ventaja. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que no parece razonable que grupos humanos o países que no han llegado a los niveles de consumo de energía y materiales que ha llegado Alemania, España, la Unión Europea o Estados Unidos, tengan que necesariamente primero pasar por esa etapa de superconsumo o exceso de consumo para luego decir que transitamos hacia una etapa en la que ese consumo o uso de recursos de energía y de materiales tiene que ser menor. Parecería bastante absurdo, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que no vamos a gestionar un proceso en el cual el grueso de los individuos, el grueso de la población parte de las mismas, del mismo origen, ¿no? Y eso va a tener inconvenientes, pero creo que también puede tener ventajas para evitar errores, para evitar pasar por fases que lo único que harían sería incrementar los problemas de uso de recursos, incrementar los problemas de contaminación y de deterioro ecológico, ¿no? De modo que ahí, por ejemplo, pues hay muchos desafíos, y uno de los desafíos a mí me parece que son más importantes, tienen que ver, por ejemplo, con el modelo agrario, con el modelo en el que vamos a plantear que esa sociedad que ha transitado hacia otro estadio se va a alimentar. ¿Cómo se va a alimentar? Pues claro, eso va a suponer en muchos casos una reconversión muy importante de la agricultura de los países ricos, una reconversión de una parte de la agricultura de los países empobrecidos y una mayor dinamización y apoyo a prácticas agrícolas mucho más respetuosas y que proporcionan alimentos a la especie humana sin comprometer la salud de los ecosistemas. Es decir, que para una misma actividad vamos a tener también tres modos, o si se quiere, o dos modos diferentes de gestionarlo, ¿no? En definitiva, bueno, pues que la cosa es bastante compleja, no hay así soluciones milagrosas, pero yo creo que esa complejidad, que a la vez es un elemento de dificultad, por otro lado puede ser también un elemento de evitar errores. Es decir, que haya países que tengan que plantearse trayectorias de evolución y de desarrollo, entre comillas, económico, que son claramente nocivas para ellos mismos y para el conjunto de la población, ¿no? Una enseñanza que también se puede extraer, una enseñanza adicional que se puede extraer del análisis de las transiciones socioecológicas a nivel histórico es que
junto con el elemento de que en cada transición se aumentaba el uso de energía y de materiales, un elemento añadido a eso es que en ese incremento en el uso de energía y materiales, la composición de esa energía y de esos materiales ha cambiado sustancialmente. Y entonces, mientras durante la fase de cazadores y recolectores y la fase agraria, lo que dominaban eran fundamentalmente uso de energía y materiales renovables, ¿vale? Y por tanto, que se generaban por procesos naturales año a año en el conjunto del planeta, lo que ha ocurrido con la sociedad industrial y con el capitalismo, con el moderno capitalismo, ha sido que hemos pasado de apoyarnos en recursos renovables, ¿vale? Esa transición se ha pasado de apoyarse en recursos renovables como la biomasa, y por eso, como esos recursos renovables podemos decir que se producen literalmente porque se genera un excedente físico aprovechando la energía solar, por eso podemos hablar de una economía de la producción en las sociedades cazadoras y recolectoras y una buena parte de las sociedades agrarias. En cambio, en la actualidad, el grueso de los recursos que utilizamos son no renovables, combustibles fósiles o metales y minerales que apenas reutilizamos y reciclamos. Entonces hemos pasado de una economía de la producción asentada en el uso de biomasa y recursos renovables, ahora en una economía que podríamos llamar de la adquisición, porque lo único que hacemos nosotros nosotros no producimos ni hierro, ni carbón, ni petróleo, lo produce la naturaleza y nosotros simplemente lo que hacemos es extraerlo y adquirirlo y disiparlo. Entonces, claramente, ese análisis de la evolución de la transición de regímenes socioecológicos a lo largo de la historia lo que pone de relieve es que hemos pasado de una economía de la producción históricamente a una economía básicamente de la adquisición desde los años 50 del siglo XX a la actualidad, en el que en la actualidad en la economía mundial en torno al 65%, a veces, bueno, 65-70% de los recursos que utiliza la economía mundial son recursos no renovables y solo el 30% renovables. A principios del siglo XX, por ejemplo, esa proporción era del 80% de recursos renovables y 20% de recursos no renovables. Entonces, ha habido un cambio muy, muy importante. De hecho, bueno, como dice John McNeill, el siglo XX podríamos llamarlo denominarlo como el siglo de la explosión biofísica, ¿no? En el sentido, sobre todo, del uso de recursos no renovables. Entonces, la pregunta es, ¿podemos plantearnos seriamente la viabilidad de un sistema económico que apuesta esa viabilidad al uso masivo de recursos que son agotables a escala humana? Bueno, eso parece que es bastante obvio. Entonces, cuanto más estemos empeñados en articular nuestro modelo de producción de bienes y servicios y consumo de esos bienes y servicios sobre flujos no renovables o agotables a escala humana, pues las perspectivas de fracaso van a ser más evidentes. Incluso actividades tradicionalmente renovables como la agricultura ahora mismo ya son actividades muy subsidiadas por los combustibles fósiles. Cuando se dice que comemos petróleo, pues eso, más allá de una metáfora, pues tiene un contenido de verdad muy importante, porque el grueso de la agricultura convencional lo que utiliza son fertilizantes que tienen base en los hidrocarburos, gasolina para la maquinaria, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la actividad, si queréis, más importante desde el punto de vista económico, que es abastecer y satisfacer la necesidad básica de alimentación, también la estamos haciendo depender de una fuente agotable o no renovable. De modo que incurrir o seguir incurriendo en ese comportamiento es fundamentalmente suicida a escala del conjunto de la especie, del planeta, ¿no? Cuando hay varios elementos, cuando pensamos el modelo en general, no solo tenemos que pensar el modelo desde el punto de vista de las relaciones economía-medio ambiente, sino que también tenemos que pensar el modelo desde el punto de vista de las relaciones humanas. Entonces, claro, cuando pensamos desde el punto de vista si queréis, del metabolismo, es decir, de cómo una economía capta energía y materiales del entorno para producir bienes y servicios y como consecuencia de esa digestión, entre comillas, de producción de bienes y servicios, genera residuos y van a parar al entorno, cómo ese metabolismo puede ser sostenible en esos términos, pues claro, aparecen como dos cosas siempre, ¿no? Que es el carácter renovable, el uso de energía renovable para articular esa producción de bienes y servicios y el cierre de ciclos, es decir, convertir los residuos otra vez en recursos, ¿no? Es decir, que ese fenómeno de contaminación, entre comillas, no se produzca, ¿no? Entonces, está claro que las sociedades agrarias tradicionales cumplían esos dos requisitos, porque su modelo de producción y consumo se articulaba sobre la radiación solar y en los pueblos tradicionalmente no había contenedores porque no se generaban residuos. Todo se aprovechaba. Entonces, cuando hablamos que una economía industrial tiene que ser sostenible, si leéis cualquier informe de organismos económicos internacionales o planes de países, siempre aparecen esos dos rasgos. Renovabilidad
y cierre de ciclos. Economía circular se dice ahora, ecología industrial. Claro, pues es que el paso de las sociedades agrarias tradicionales a las sociedades industriales ha supuesto cargarse esos dos requisitos de una economía sostenible en esos términos. Entonces, eso, lo primero que tenemos que hacer es un análisis de que en lo que hemos denominado progreso en este ámbito más bien es un retroceso, y luego está que, claro, en las sociedades agrarias las condiciones sociales son condiciones muy duras. La desigualdad, la discriminación, el trato, por ejemplo, al grueso de las mujeres, en muchos casos ha sido muy evidente, ¿no? Entonces, incluso no tenemos que olvidarnos que en las sociedades agrarias ha habido carencias importantes desde el punto de vista de la satisfacción de necesidades básicas. ¿Qué ocurre? Pues que cuando hablamos de los regímenes socioecológicos a nivel mundial, de esos 2/3, claro, no solo nos tenemos que quedar con la parte que tiene que ver con la forma en que se producen bienes y servicios, sino que tenemos que ver que, uno, es muy posible que en muchas de esas economías tengan que aumentar su producción simplemente para satisfacer las necesidades básicas. Es muy probable que en muchas de esas economías haya que plantear políticas de igualdad porque existe una discriminación muy importante por nivel de renta, por nivel de género, en muchos ámbitos. Es decir, que esto que estamos planteando en esta dimensión más ecológica, claro, no implica que en lo otro no haya que hacer un montón de cosas. Yo creo que eso sí es un matiz que es relevante hacer. Pero cuando juntamos las dos, conviene que cuando reflexionemos en la actualidad, en los países ricos, sobre lo que hemos conseguido, lo que ha supuesto esa transición, pues no nos olvidemos que en muchos casos, básicamente, nos dan mil vueltas cosas que se hacían en las sociedades agrarias. O que por lo menos las sociedades agrarias cumplen esos requisitos que nosotros ahora pedimos a las economías industriales para ser sostenibles, ¿no? En pura teoría, las relaciones tendrían que ser de buena vecindad, porque si uno coge las dos palabras, ¿no? Pues hay un prefijo que es el eco, ¿no? o oikos, que en pura teoría también debería o se refiere a que el objeto de las dos disciplinas debería ser, pues, el oikos, ¿no? el hogar, o en sentido amplio, pues el conjunto del planeta, ¿no? Cómo gestionar y administrar razonablemente los recursos de la casa o los recursos del conjunto del planeta, partiendo de la base de un conocimiento exhaustivo de esos recursos, que es lo que nos proporcionaría la ecología, ¿no? Entonces, es obvio que las relaciones deberían de ser de cooperación y de buena vecindad. El problema está en que, bueno, pues a partir, básicamente, las dos disciplinas han evolucionado de manera diferente y la economía, pues, a partir básicamente del siglo XVIII experimentó un cambio relevante, se emancipó si queréis, de la base física que explicaba la forma en que se producían los bienes, se consumían, las actividades agrarias, el peso que tenían las actividades agrarias, es decir, la gestión de los recursos naturales, y se emancipó de si queréis, de ese sustrato biofísico y independizó la mayoría de las decisiones que se tomaban en términos económicos, primero del sustrato biofísico y segundo de la moral, o sea, porque muchas de esas decisiones que tenían que ver con el precio justo de las cosas, el intercambio más o menos igualitario de las cosas, de los bienes y de los servicios, pues esos componentes morales, cuando la economía se planteó ser una disciplina científica, pues los fue aparcando como a científicos, ¿no? El momento un poco clave fue con la reflexión de los fisiócratas, que, bueno, de hecho fueron los primeros así calificados como economistas. Entonces, en el caso de los fisiócratas, ellos se dieron cuenta de que la única actividad económica que en términos reales y físicos y luego con su traducción monetaria generaba un excedente era la agricultura, que era una actividad económica muy vinculada con el territorio y con los recursos naturales, ¿no? Entonces, los fisiócratas vieron que la única, si queréis, actividad necesaria para el funcionamiento del resto de la sociedad era el excedente que generaban los agricultores cuando plantaban una semilla y obtenían una planta. Ahí hay un excedente claramente en términos físicos. La industria o los servicios, como mucho, transforman lo ya existente, pero digamos, la única actividad que genera un excedente físico, aprovechando obviamente la energía del sol, es la propia agricultura, ¿no? Entonces, a partir de ahí, a partir de la enseñanza de los fisiócratas, bueno, luego hubo una evolución con los clásicos, con Adam Smith y con Ricardo, donde se intentó decir que, daos cuenta también que en esto influían mucho los beneficiarios de esa teoría,
que en este caso eran los terratenientes y agricultores franceses, pero básicamente los terratenientes, en contra de la burguesía industrial incipiente, ¿no? Entonces, en ese contexto de la revolución industrial, claro, los industriales, o la burguesía, los artesanos salían un poco mal parados porque ellos no creaban riqueza, no creaban valor, la riqueza la creaba la agricultura y como mucho ellos simplemente pues la intercambiaban o transformaban algo que ya se había creado por parte de la agricultura. Entonces, se intentó generar una teoría que diera el valor, que arrancara o que partiera de la base de que el valor de los bienes y servicios no era, en este caso, claro, la naturaleza y en concurrencia con el trabajo, sino que fuera lo que otorgaba valor a los bienes o a las mercancías fuera el trabajo incorporado, porque ya en ese trabajo incorporado ya participaban no solo los agricultores, sino que participaban el resto, ¿no? Artesanos, el resto de oficios. Entonces, cuando se empezó a discutir claramente que el valor de las mercancías y de los bienes, en última instancia, lo aportaba el trabajo humano, eso supuso desplazar completamente el componente de la naturaleza o la contribución de la naturaleza a generar el valor de los bienes y de servicios. Y entonces ya en ese momento se empezaron a construir lo que se llaman las teorías del valor-trabajo, con Adam Smith y Marx, es decir, lo que da valor a una mercancía es el trabajo incorporado a ella, y después, junto con eso, se incorporaron lo que se llamó el otro factor, que era el capital, que son los medios de producción, la maquinaria, la tecnología, ¿no? Las instalaciones, etc. Entonces, cuando se trató de representar cómo se producía un bien o qué contribuía a la producción de un bien, pues al principio siempre se hablaba de los tres factores, ¿no? La tierra, el trabajo y el capital. Bueno, luego ya, si ahora mismo veis cualquier manual de economía, pues la tierra y lo que se supondría que eran los recursos naturales ya ha desaparecido y solo aparecen dos factores, que serían el trabajo y el capital. Entonces, esa fractura, el origen de esa fractura es eso, luego ya ha evolucionado históricamente, ¿no? Pero el origen de esa fractura es eso. Ese enfoque contrasta mucho con lo que plantea la economía ecológica, porque la economía ecológica lo que dice es que la relación de inclusión es justamente al contrario. Es el sistema económico, que es un subsistema dentro de un sistema más amplio que son los sistemas naturales, ese es el conjunto de la biosfera. ¿Y por qué? Pues porque, entre otras cosas, para que el sistema económico pueda mantenerse en el tiempo, lo que hace es captar energía y materiales del entorno y expulsar residuos a ese entorno, y en la medida en que haga eso, y cómo lo haga, ese sistema podrá ser más o menos sostenible. De modo que al final, incluso esa sostenibilidad en el tiempo del funcionamiento del sistema va a depender del tamaño que ese subsistema económico tiene dentro de ese sistema más amplio que es la biosfera. Cuanto mayor sea ese tamaño, cuanto más sea el crecimiento de ese subsistema, mayor será la presión sobre los recursos y mayor será el deterioro y la generación de residuos. Y por tanto, en más peligro estará la continuidad o viabilidad de ese sistema. Claro, si vemos así las cosas, desde el punto de vista de la economía ecológica, que me parece que responde mucho más al funcionamiento real, pues existen límites a la expansión de ese sistema, el funcionamiento de ese sistema genera impactos y costes sobre la salud de las personas y la salud de los ecosistemas, por lo tanto compromete la vida de la especie humana y del resto de las especies en el planeta, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando la economía ecológica dice que el sistema económico es un subsistema dentro del conjunto de la biosfera, lo que está diciendo es que las reglas que operan en el sistema jerárquicamente superior en la biosfera, que son las leyes de la termodinámica y la ecología, condicionan, no voy a decir que determinan, condicionan lo que el subsistema inferior puede hacer. Entonces, no es razonable que el sistema económico, que los países, que las economías de los países planteen hacer cosas en el ámbito de la producción y del consumo que chocan con las leyes de la termodinámica y de la ecología que regulan el funcionamiento del sistema jerárquicamente superior. Y eso es lo que sistemáticamente llevamos haciendo desde una buena parte del siglo XX, incluso antes, pero con impactos importantes una buena parte del siglo XX. Porque una cosa, simplemente la razón para mí principal es, una cosa es que la sociedad valore los recursos naturales y el medio ambiente y otra cosa es que esa valoración se tenga que expresar en términos monetarios. Son dos cosas completamente diferentes. La sociedad valora muchas cosas, nosotros como seres humanos valoramos muchas cosas y no por ello lo expresamos esa valoración en términos monetarios. De hecho, si lo expresáramos en términos monetarios, se acabarían muchas de esas cosas, empezando por las relaciones humanas, ¿no? El asunto del despilfarro
Yo creo que había como dos elementos. Uno, contextualizarlo en lo que fue un poco el debate sobre los diferentes sistemas económicos, porque digamos que cuando se reflexionaba sobre las bondades del capitalismo frente a las bondades o maldades del socialismo, del comunismo, pues siempre se decía que en el socialismo pues uno de los elementos era claramente el despilfarro, porque no había señales para que la gente economizara y actuara eficientemente, etcétera, etcétera, y en cambio el capitalismo era un sistema eficiente. Y claro, lo que uno observa es decir, que el otro sistema tenía muchos inconvenientes, claro, ¿no? Pero hombre, el decir que el sistema capitalista no es un sistema despilfarrador y que tiene las mismas, si queréis, las mismas connotaciones negativas que el otro sistema en este caso, es que es súper evidente. O sea, desde la obsolescencia planificada, que es una cosa ya súper establecida y que arroja décadas de funcionamiento, hasta pensar que los precios, por ejemplo, pueden ser una buena señal para alertarnos de la escasez de los recursos, cuando, claro, para que los precios sean una buena señal, pues se tienen que cumplir una serie de condiciones que no se cumplen, y eso lo saben muy bien los economistas. Pues claro, es decir, ahora mismo, si simplemente utilizáramos las mejores tecnologías disponibles para producir y para consumir, pues así, grueso, pues utilizaríamos en torno a un 30 o 35% menos de recursos. Y no lo estamos haciendo. Con lo cual, el margen de despilfarro respecto de lo que podríamos hacer con la tecnología disponible y lo que realmente hacemos, ya simplemente sin cuestionar más cosas, ya es de un tercio del 40%. Entonces, hombre, decir que ese sistema no es un sistema despilfarrador, pues hombre, es que, no sé, es realmente sorprendente, ¿no? Entonces, uno de los elementos que también ha contribuido precisamente a ese despilfarro es el efecto rebote, que es un fenómeno que pues se detectó, tal vez el primero que sí que lo detectó, seguro que lo detectaría alguien antes, ¿no? Pero el primero que lo detectó en el ámbito económico fue Stanley Jevons, ¿no? Que fue un economista británico que, digamos, percibió, ¿no? Que como consecuencia de la revolución industrial y del funcionamiento de la máquina de vapor, pues el Reino Unido, que era, pues ya sabéis, fue el ejemplo de la revolución industrial, ¿no? Pues el Reino Unido en Reino Unido había aumentado mucho el consumo de carbón, pero a la vez se suponía que la máquina de vapor era una máquina que utilizaba menos carbón para realizar el mismo trabajo. Entonces, claro, había que explicar cómo es posible que con técnicas que utilizan menos recursos por unidad producida se acababa consumiendo más recursos como consecuencia de la aplicación de eso, ¿no? Entonces, bueno, pues ese era el típico caso que luego se ha visto, en el cual pues, ganancias en eficiencia en los procesos se saldan con incrementos en el consumo total. ¿Por qué? Pues porque primero se generaliza el consumo. Por ejemplo, la máquina de vapor hacía que, como consecuencia de la producción de bienes, de esos bienes, por el textil, pues el textil fuera más barato. Entonces el textil, al ser más barato, pues se demandaba más, entonces se suponía producir más textil y por tanto utilizar más carbón, aunque en el propio proceso se utilizara menos por prenda, ¿no? Entonces esto, por ejemplo, luego se ha demostrado como una constante en la evolución del progreso en la evolución de la tecnología. Esto ha ocurrido, por ejemplo, con los coches. Ahora mismo un coche creo que puede consumir entre 4 o 5 litros por 100 kilómetros, ¿no? Hace 15 o 20 años un coche pues, podía consumir 8 litros o 10 litros. Claro, se supone que para recorrer 100 kilómetros un coche utiliza la mitad de gasolina. ¿Eso ha significado que se consume menos gasolina en el transporte ahora que hace 15 años? ¿O hace 20 o hace 30? Pues no, porque la gente recorre el doble de kilómetros y hay 3 veces más coches que antes, ¿no? Pero también, pues no sé, con los teléfonos móviles, se dijeron, los teléfonos móviles van a venir a sustituir a los teléfonos fijos, además son más pequeños, más manejables, tal. Bueno, pues sigue, en España, por ejemplo, si las cifras son ciertas, pues hay en torno a más de un teléfono móvil por habitante, hay 60 millones de teléfonos móviles y sigue habiendo 22 millones de teléfonos fijos, con lo cual, ¿qué ocurre? Pues que el progreso tecnológico, lejos de, en este caso quiero ser bastante taxativo, bueno, porque lo demuestra también la evidencia histórica. La crisis ecológica no se va a resolver a través de la mejora tecnológica. Y no porque la tecnología intrínsecamente sea algo malo para el medio ambiente, sino que como funcionan estos mecanismos, lo que hace el desarrollo tecnológico, el progreso tecnológico, no es reducir el uso de recursos, sino es incrementarlo. ¿Por qué? Pues que la mayoría de estos bienes que generamos son complementarios de los antiguos usos. Y al ser complementarios lo que hacen es incrementar el consumo de recursos naturales. Entonces,
Lo que creo que ya deberíamos de tener claro es que la crisis ecológica o nuestra relación con los recursos naturales y con el medio ambiente no se va a resolver con mejoras en los dispositivos tecnológicos, porque lo que han hecho las mejoras en los dispositivos tecnológicos ha sido incrementar el uso de energía y materiales total y per cápita. Los ordenadores, pues otro ejemplo, ¿no? Un ordenador, si tú abres un ordenador a cuajo, pues te encuentras pues más de 700 sustancias diferentes. Y empiezas a ver de dónde viene cada una de esas sustancias y los kilómetros que has recorrido hasta la caja del ordenador, y has consumido en un ordenador normal entre 13 y 16 toneladas de energía y materiales en todo el ciclo de vida, desde que se extrae hasta que lo pones en la carcasa o en el portátil. En los casos de los portátiles es un poco menos, y hasta que lo que gastas en la gestión del residuo cuando pierde su vida útil. Entonces, esto que hemos llamado nueva economía o Internet, etcétera, pues tiene un soporte físico muy importante. Claro, cuando decimos, bueno, por Internet, efectivamente tiene ventajas desde el punto de vista de obtener información, pero si tú repercutes toda la infraestructura por el tiempo que has utilizado ese ordenador, y claro, porque el ordenador no funciona si no está la infraestructura de red, si no está el sitio donde lo estás haciendo, etcétera, y por el tiempo, pues claro, las nuevas tecnologías tienen un impacto en términos ambientales muy importante. Si las nuevas tecnologías son el futuro, pues resulta que entonces no van a ser el futuro desde el punto de vista ecológico, porque sus exigencias físicas son muy relevantes, ¿no? De modo que efecto rebote, obsolescencia planificada, todo esto no nos lleva a pensar que la solución para los problemas y los desafíos fundamentales de una transición socioecológica hacia un sistema más sostenible y justo socialmente vaya a poder venir por esa vía. Lo cual no quiere decir que esa vía en algunos casos tenga ventajas, porque la tecnología puede tener desventajas ambientales, pero puede tener ventajas sociales. Es decir, podemos querer gastarnos recursos en tener una máquina que nos permite curar una enfermedad. Eso es obvio, yo eso no lo pongo nunca en duda. Lo que pongo en duda es que la tecnología se ponga como un argumento en favor de resolver la crisis ecológica. La tecnología puede tener ventajas sociales y de otro tipo, innegables. Pero entre esas ventajas no está el reducir el impacto ambiental, a la vista de lo que sabemos, de cómo ha sido la historia de la humanidad en los últimos 200 años, ¿no? Todo lo que se llama economía social y solidaria o cooperativismo, etcétera, son ejemplos precisamente de abrir estructuras y procesos donde esta mezcla de elementos, o bueno, que forma parte, la mezcla que forma parte de todos los individuos, ¿no? de elementos más o menos egoístas y más o menos altruistas, yo creo que puede fructificar. De hecho, las cooperativas de consumo, las cooperativas de producción, a mí me parece que son espacios de experimentación muy importantes, y no solo de experimentación, sino bueno, de embriones de alternativa, ¿no? y donde precisamente creamos reglas para que la tensión pues se resuelva de la mejor manera, posible. Es decir, que no prime solo un elemento sobre otro, sino que bueno, se intente llegar a una síntesis razonable para todos, porque efectivamente las cooperativas están, como apuntabas, están en un contexto de funcionamiento capitalista, y entonces para sobrevivir pues tienen que adecuarse a ciertas reglas, pero a la vez eso no implica que el funcionamiento dentro de la propia empresa tenga que estar al margen de los derechos más elementales o de las normas de convivencia más elementales, ¿no? Con lo cual, sí, a mí me parece que justamente es lo que me da pena, fijaros, lo que me da pena, y siempre lo he dicho cuando he tenido oportunidad, es que las organizaciones y los movimientos sociales, si pensamos en el movimiento sindical, que han apostado históricamente por otro modelo de sociedad, han sido en general o son muy refractarios a apoyar las experiencias que intentan apuntar a ese otro modelo de sociedad. Entonces, lo que no tiene ningún sentido, creo yo, es que el grueso de los esfuerzos, que claro que hay que ponerlos, pero el grueso de los esfuerzos, por ejemplo, del movimiento sindical, solo tengan como objetivo el trabajo asalariado en empresas normales, empresas capitalistas normales, y que no se destine, no voy a decir el 30, el 40, pero que no se destine una parte del esfuerzo y de los medios y recursos en apoyar, incentivar y crear buenas condiciones para que esas otras formas de producir y consumir, esas otras empresas que apuntan maneras diferentes
de producir y de consumir y que apuntan a un nuevo modelo de sociedad no puedan desarrollarse y germinar. Yo creo que en ese sentido para mí es un poco una decepción y bueno, siempre que he tenido oportunidad lo he dicho, pero sin mucho éxito. Creo que en general todos los movimientos sociales que apoyan un modelo de diferente sociedad deberían de contribuir a que esas experiencias que se ponen en marcha y que apuntan a ese modelo de sociedad puedan prosperar. Yo lo veo como eso, como rendijas, ¿no? Para abrir grieta, ¿no? Que siempre es muy difícil, pero creo que es fundamental. De hecho, en términos de democracia económica, esto que siempre al final se acaba diciendo, es decir, ¿por qué los derechos humanos, si queréis, los derechos políticos terminan cuando uno entra en el lugar de trabajo? Es decir, se cancelan cuando uno llega a la fábrica. Joder, pues no tiene mucho sentido y eso afecta a decisiones que se pueden tomar en la empresa, desde la elección del jefe hasta las normas de funcionamiento, que afortunadamente pues han puesto de relieve, la mayoría de los estudios han puesto de relieve que no es verdad que las empresas capitalistas típicas sean más rentables incluso desde el punto de vista estrictamente financiero que una cooperativa, que una empresa en la cual se toman las decisiones de manera democrática. Eso está súper demostrado. Entonces, si eso es así, ¿por qué elegimos el peor sistema? O el menos democrático, no voy a decir antidemocrático, pero bueno, el menos democrático si podemos elegir el que da más capacidad a todos los integrantes de ese esfuerzo colectivo, que es en este caso la empresa o la cooperativa, ¿no? Entonces, sí, digamos que en el ámbito teórico, incluso no solo teórico, sino de las propuestas prácticas, porque esto cuando se evalúan las rentabilidades de las empresas y las cooperativas, son cooperativas que en funcionamiento, o sea, no, pues, en fin, como que no se atienden, ¿no? Ese tipo de resultados no se tienen muy en cuenta porque, bueno, claro, siempre es mejor. Bueno, la democracia cuesta tiempo y cuesta esfuerzo, ¿no? Y siempre es mejor pues, decisiones jerárquicas y más o menos autoritarias, ¿no? O que el nivel de jerarquía y de autoritarismo en la empresa es uno de los espacios sociales más autoritarios que existen, ¿no? Y todos parece que lo asumimos con bastante naturalidad, y las cooperativas son una impugnación a ese modelo autoritario de la empresa. Fijaros que al final nos pasamos un tercio de nuestra vida, por lo menos laboral, en nuestro lugar de trabajo. Si no tenemos capacidad para participar y gestionar en un tercio del tiempo de nuestra vida, que no digo que sea sencillo, porque eso luego no es sencillo, pero hombre, lo más fácil es la dictadura en todos los ámbitos y no lo aceptamos. Si no lo aceptamos la dictadura en la política, que es un ámbito importante, ¿por qué aceptamos eso? O comportamientos de ese estilo parecidos en la empresa, ¿no? En fin, bueno, es una de las paradojas así importantes. La propia definición de economía ha ido cambiando, ¿no? Y a mí me gusta un poco el sabor de los clásicos cuando definían la economía como bueno, el estudio de las leyes que gobiernan los procesos de producción, de consumo y distribución de bienes y servicios, que se supone que es lo que satisface las necesidades humanas, ¿no? Entonces, cuando al final la gente, como dices, acaba pensando en economía y acaba pensando en dinero, pues al final lo que hacemos es confundir el proceso con la unidad de medida del proceso. Es como confundir las distancias con el metro, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo. El dinero es, digamos, una de las unidades de medida para cuantificar un poco todos esos procesos, pero es eso, es una unidad de medida. Luego son muchas cosas más, ¿no? Pero en principio es una unidad de medida, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante hacer ver digamos, al conjunto de la población que la economía es mucho más que el dinero o es mucho más que aquellas actividades expresadas en términos monetarios, por una sencilla razón. Voy a poner un ejemplo como muy evidente, que aquí la economía feminista pues, ha sido fundamental en poner de manifiesto esto, ¿no? Fijaros, en una sociedad hay un montón. El trabajo lo podríamos definir como realizar una tarea gastando energía, en este caso, realizando, pues, pueden ser desde estar en una fábrica, pero también trabajo es cuidar a un familiar, realizar la comida, lavar la ropa, todo eso es trabajo. El asunto es, todo el trabajo, y ese trabajo en general no está expresado en términos monetarios, ¿vale? Todo el trabajo doméstico y de cuidado es necesario para que una economía funcione. O dicho al revés, ¿una economía funcionaría si no hubiera un montón de personas, millones de personas, fundamentalmente mujeres, que realizan esa labor? Pues no. Entonces, ese trabajo es fundamental para la economía, pero ese trabajo no está expresado en términos monetarios. Entonces,
La economía es algo más, por tanto, que todas aquellas cosas que se expresan en términos monetarios. ¿Por qué? Pues porque ese trabajo permite satisfacer las necesidades de un montón de personas. En otros casos permite que esas otras personas realicen su trabajo en términos mercantiles, porque hay otras que se están ocupando de esas actividades. Entonces, si eso es así, la economía tiene que ser algo más que aquellas actividades que se expresan en términos monetarios. Y lo mismo en términos ambientales. Es decir, podría, por ejemplo, producirse bienes y servicios, o podríamos tener agricultura si no precipitara lluvia sobre el territorio y esa lluvia no la facturamos en ningún lado. Cuando hablamos de agricultura de secano es un poco de risa, porque es como si las parcelas de secano cuando viene la lluvia se cambian para el otro lado porque si no ya serían de regadío, ¿no? O la función que cumplen los bosques de fijación de CO2. Es decir, todo eso no está expresado en términos monetarios, pero si no existiera eso, ¿de verdaderamente tendríamos economía? Pues no. Entonces, lo fundamental es que si nos centramos en las actividades que contribuyen a satisfacer esas necesidades en el ámbito de la producción, del consumo, etc., estén o no expresadas en términos monetarios, ya rompemos un poco esa hegemonía de la expresión, si queréis, de la unidad de medida sobre los procesos sustantivos. Tal vez sea la mejor forma para romper un poco ese mito de que vale, solo es economía lo que pasa por el mercado y a la vez se expresa en términos monetarios. Otro asunto importante tiene que ver también con los derechos sociales, es decir, en muchos países europeos la gente disfruta o accede a servicios educativos y sanitarios con independencia de su nivel de renta, es decir, con independencia de que expresen en el mercado su capacidad de compra, simplemente porque son ciudadanos. ¿Eso es economía? Hombre, claro que es economía. De hecho, aunque esa persona no pague, nosotros sí que podemos reflejar los costes de producir eso, ¿vale? Pero con independencia de que la persona o no lo valoremos, la sociedad no valora, al final no dice, bueno, pues si el servicio médico es tanto, pues voy menos al médico porque me va a costar más, ¿no? Afortunadamente, como hemos dicho, que eso no depende de la renta de las personas, pues sigue siendo economía, pero no monetarizada desde el ámbito del consumo, ¿no? Pues parecía que la planificación solo era, bueno, aplicable a los regímenes soviéticos y que en el capitalismo pues no hay planificación o que en general eso no debe de utilizarse, ¿no? Y claro, aquí es muy sorprendente porque esto ya se decía hace muchas décadas, ¿no? que el Estado más planificador era la Coca-Cola, es decir, las multinacionales y en general las grandes empresas planifican y no se entiende su organización sin esa planificación, ¿no? Entonces, lo que era sorprendente es que pensemos, o por qué tenemos que pensar que si las empresas para su buen funcionamiento no lo dejan todo en manos del mercado, sino que internamente lo planifican. O sea, en ninguna empresa veréis que entre trabajadores hay negociaciones de no sé cuántos intercambios. No, aquí es jerarquía y planificación, ¿no? Entonces, se hace así porque se considera que es la mejor forma de obtener los resultados. Entonces, era muy sorprendente que a la sociedad en su conjunto se le negara esa posibilidad de planificar objetivos, medios racionalmente para conseguir resultados colectivamente beneficiosos, ¿no? Entonces, digamos que ahí la prueba del algodón era la empírica y punto. Es más, incluso cuando pensamos en términos de mercado, no existe eso que llamamos mercado libre, porque los mercados funcionan con reglas. Es decir, cuando se dice que hay que prestar un servicio o que hay que producir un coche, incluso cuando en esos ámbitos tan concretos se dice qué es lo que se puede hacer en ese proceso y qué no se puede hacer en ese proceso. Es decir, hay reglas, igual que en la agricultura, en el sistema eléctrico, el mercado eléctrico, lo que llamamos el mercado eléctrico es un mercado con muchas reglas. Entonces, la clave está en que los mercados, para que funcionen, tienen que funcionar con reglas, o lo que se llama un marco institucional. Y esas reglas o ese marco institucional puede favorecer a unos u a otros. Puede favorecer, por ejemplo, a los productores, o puede favorecer y tener en cuenta los intereses de los consumidores o de los ciudadanos. Es decir, que ni los mercados son libres porque están planificados, ni en la planificación tampoco, y eso es cierto, en los antiguos países del este, los bienes, si queréis, objeto de planificación, eran solo una fracción del conjunto de los bienes. Había mercados muy parecidos a lo que nosotros podemos entender para algunas cosas, allí también no había una cierta descentralización. Entonces, es bueno que no nos apropiemos de las palabras de manera, si queréis, espuria. Es bueno saber que cuando hablamos incluso de mercados en términos
si queréis, rigurosos. Los mercados son instituciones que se regulan y no pueden funcionar si no se regulan. Es decir, la regulación más básica es que hay que garantizar los derechos de propiedad. Entonces, ¿eso quién lo hace? Eso lo hace el Estado. Y cuando hay que dirimir conflictos, eso se dirime en los tribunales, conflictos económicos. Y las partes aceptan esas reglas. Es decir, no es la ley de la selva cuando... ¿Qué ocurre? Pues que siempre vamos a tener un conflicto entre la sociedad y las empresas, porque las empresas van a querer que esas reglas sean las mínimas posibles en el funcionamiento de ese mercado, y la sociedad va a querer lo contrario. Es más, el propio capitalismo se puede ver, de hecho, en la historia del capitalismo se puede ver como una lucha entre, por un lado, la sociedad, por un lado, las empresas por externalizar el grueso de los costes, tanto sociales como ambientales, al conjunto de la sociedad, que sea la sociedad la que pague si queréis, el mantenimiento de la fuerza de trabajo a través del trabajo de cuidado sin remunerar, que sea la naturaleza la que absorba los residuos y las empresas no tengan que pagar en absoluto por ese destrozo o por ese impacto que están generando sobre la sociedad. ¿Y la sociedad qué es lo que ha hecho? Pues ha instaurado el derecho laboral para proteger a los trabajadores y el derecho ambiental, entre comillas, para proteger el medio ambiente. Entonces, esas son reglas. El derecho laboral y el derecho ambiental son reglas que condicionan el funcionamiento del mercado o que definen el funcionamiento del mercado. Entonces, creo que esto es importante. ¿Por qué? Pues porque lo que hay que evitar son mercados en los cuales las reglas favorezcan desproporcionadamente a una minoría, y lo que hay que buscar son mercados que en su funcionamiento protejan los intereses de la mayoría. Lo que ha dominado es lo primero, y por eso tenemos en general una mentalidad muy poco proclive al dejar aspectos de la sociedad, aspectos del funcionamiento de la sociedad a esos mercados, y es más, hay algunos aspectos en los que el mercado no tendría nada que decir. ¿De acuerdo? Por ejemplo, hemos tocado antes algunos. Ahí es que simplemente esa forma de asignar los recursos pues no es la mejor. Hay en otros ámbitos en que sí, pero con un marco o unas reglas adecuadas. Y esto es lo que nunca casi se habla. O sea, aceptamos que haya mercados en muchos ámbitos, pero no hablamos nunca luego de las reglas de funcionamiento de esos mercados. Y ahí es donde nos la jugamos, en general es donde nos la jugamos. Porque si hay buenas reglas, pues los beneficios para el colectivo serán muy superiores, y si hay malas reglas, los que se van a ver beneficios son pues la parte privada que desarrolla esa actividad, ¿no? Entonces, bueno, en fin, que la planificación, no denigremos la planificación, y en algunos ámbitos no dejemos que la visión que se tiene del mercado sea la que ha trascendido tradicionalmente por parte del discurso neoliberal, ¿no? Porque, insisto, dependiendo de cómo regulemos eso, los resultados serán unos o serán otros. Y luego, una cosa es que en la economía haya mercados y otra cosa es que la sociedad sea una sociedad de mercado, donde todas las dimensiones estén reguladas por eso, porque no tiene mucho sentido, porque entonces estaríamos, claro, en el mercado daos cuenta que incluso bien regulado, el que tiene más capacidad es el que en principio puede pujar. Hay ámbitos en los que el que tenga más capacidad no tiene por qué ser un privilegio para obtener los mejores resultados. Entonces yo ahí cada vez tengo, fruto de esa comparación y esa lectura, cada vez creo que tenemos que tener una mentalidad más agnóstica, ¿vale?, respecto de este asunto, con esa salvaguarda. No queremos sociedades de mercado, el mercado creo que tiene que tener vetado su acción en muchos ámbitos, pero en otros lo que tenemos que hacer es discutir y jugárnosla en la regulación, en las reglas que ponen de manifiesto cómo funciona ese mercado. El PIB es un indicador que lo que mide es el valor de los bienes y servicios finales producidos en un país durante un periodo de tiempo, que puede ser un año, ¿no? Entonces, en pura teoría, el PIB simplemente sería un instrumento, un indicador que utilizan los economistas para medir la actividad económica, ¿no? Entonces, como medidor de la actividad económica, el PIB tiene varias debilidades, ¿de acuerdo? Ahora mismo no voy a entrar mucho en ellas, pero contablemente tiene varias debilidades. Bueno, si esa fuera la única finalidad del PIB, intentar medir la actividad económica, pues tendría las debilidades que puede tener cualquier otro indicador. Oye, pues se intenta mejorar, en fin. Es como
como un metro para medir las distancias e intentas que el metro sea lo más fiel posible, ¿no? Lo más riguroso. Bueno, pues a veces lo consigues y otras no. El problema no es ese. El problema es que el PIB cumple otra función en los sistemas económicos. Es que se ha convertido en un objetivo de política económica, que hay que aumentar o maximizar o incrementar. ¿Por qué? Pues porque se piensa que el PIB a la vez es un indicador del bienestar. Cuanto mayor sea el PIB, cuanto mayor sea la producción de bienes y servicios, mayor va a ser el bienestar de una sociedad. Entonces, como parece que perseguimos el bienestar, pues tenemos que aumentar el Producto Interior Bruto. Bueno, pues sobre eso, sobre el PIB, las debilidades del PIB como indicador de bienestar, no indicador de la actividad económica, sino como indicador de bienestar, ya desde hace 5 décadas hay abundante literatura que pone en relieve que eso no tiene ningún sentido. Entonces, algún economista hace unos años propuso lo de que, a la vista de todo eso, lo que había que hacer era abolir el PIB como indicador de bienestar y como objetivo de la política económica. ¿Por qué? Pues porque, entre otras cosas, el PIB es ciego desde el punto de vista distributivo. El aumento, los bienes y servicios pueden aumentar y la renta, por tanto, puede aumentar, pero no es lo mismo el bienestar de un país en el que aumenta la renta y esa renta, el 99% va a un individuo y el 1% va al otro 99% de la población. No, claramente se ha incrementado sustancialmente la desigualdad y el bienestar de esa sociedad después y antes no es el mismo. Pero el PIB también es ciego desde el punto de vista ambiental, por ejemplo. Fijaros que en el PIB lo que ocurre es que las actividades que más contribuyen al deterioro ecológico son las actividades, a su vez, que más aumentan el Producto Interior Bruto. Pues el transporte, la industria pesada, etcétera, todo eso aumenta mucho el PIB, pero a la vez consume muchos recursos naturales y a la vez genera mayor contaminación. Entonces, desde el punto de vista del bienestar, pues es dudoso de que la sociedad esté mejor después que esté de lo que estaba antes. Es más, el PIB se da la situación de que incurre en un fenómeno de doble contabilización. En el PIB, si vosotros comparáis, por ejemplo, el PIB de un país en un momento en el cual una empresa decide producir fertilizantes. Esa empresa produce fertilizantes y como consecuencia de la producción de fertilizantes contamina un río, ¿no? Bueno, pues cuando la empresa vende los fertilizantes eso aumenta el Producto Interior Bruto, ¿no? Pero a la vez el ayuntamiento contrata a una empresa de descontaminación para que descontamine el río. Cuando esa empresa acaba su trabajo, factura el servicio, eso también hace aumentar el PIB. En el mejor de los casos de que haya descontaminado el destrozo que ha provocado el anterior, estaríamos igual. Pero desde el punto de vista del PIB, fijaros que hemos aumentado por la actividad que ha causado el deterioro y también por la actividad que se supone que ha reparado ese deterioro. Eso pasa constantemente. Y en términos de bienestar no tiene nada que ver. Entonces, si sumáis, o por ejemplo, no contabiliza, pues ya sabéis, todo el trabajo no remunerado. Bueno, pues eso pues también es un elemento, una laguna importante, ¿no? Entonces, por todas estas razones, además sabemos que, por ejemplo, a partir de un determinado nivel de renta, no porque aumente la renta en el mismo, o el PIB en la misma proporción, el nivel de bienestar de la población percibido aumenta. Esto es lo que se conoce desde hace los años 70 como la paradoja de Easterlin, ¿no? de que a partir de un determinado momento, pues, porque tú aumentes más el PIB, eso no se va a traducir en un mayor bienestar de la población. De hecho, en Estados Unidos, por ejemplo, que lleva midiendo esto del bienestar subjetivo, pues desde mediados del siglo XX, pues el PIB en Estados Unidos, PIB per cápita o renta per cápita, se ha cuadruplicado desde los años 50 hasta la actualidad, y en cambio, en la actualidad está el mismo porcentaje de gente que se declara con un bienestar subjetivo alto, es el mismo ahora que lo que era en los años 50, en torno al 20%. Con lo cual, bueno, pues si con todos estos elementos llegas a la conclusión de que el PIB no es un buen indicador y a la vez aumentar el PIB incurre en costes, por aumentar el PIB tú incurres en costes ambientales, en costes sociales, pues no tiene ningún sentido volverlo a plantear como un objetivo que hay que maximizar. Esto es como, no es tan absurdo como decir que queremos maximizar las distancias recorridas. Pues no. Kenneth Boulding, que era un economista ecológico muy famoso y muy ingenioso, decía que en vez de hablar de Producto Interior Bruto tendríamos que hablar de coste interior bruto. ¿Por qué? Porque al final la producción de bienes y servicios se supone que es un medio para conseguir un fin. ¿Cuál es? El bienestar. Entonces los medios se minimizan, no se maximizan.
Entonces, por eso le hablaba de coste interior bruto en vez de Producto Interior Bruto. De modo que, bueno, si esto es así, pues tendríamos que olvidarnos del PIB como un objetivo a maximizar y en cambio tendríamos que acudir a indicadores que sí que reflejan mejor ese bienestar. ¿Qué indicadores son esos? Por ejemplo, desde el punto de vista ambiental, tendríamos que preocuparnos porque no por aumentar el PIB o aumentar el consumo de recursos, sino por disminuirlo, es decir, reducir el impacto. Por ejemplo, tendríamos que plantearnos como política económica, por poner un ejemplo, reducir la huella ecológica del país o reducir los requerimientos totales de materiales del país. Esto no está como un objetivo en el cuadro de política económica de los países, pero se supone que eso sí que contribuye al bienestar. O reducir la desigualdad, por ejemplo, reducir el índice de Gini, porque sabemos que las sociedades cuando son más iguales, más igualitarias, su nivel de bienestar es mayor. Entonces, esos indicadores, en vez del PIB, si lo que nos preocupa es el bienestar, tendrían que formar parte de los objetivos de la política económica, y eso no ocurre, ¿no? Claro, si al final el bienestar, hay muchas definiciones de bienestar, ¿no? Pero si el bienestar lo podríamos definir con una definición que a mí me gusta mucho de un investigador austríaco, Manfred Lins, que dice que al final el bienestar es una combinación de riqueza en bienes, riqueza en tiempo y riqueza en relaciones, ¿no? Y lo que ocurre es que los individuos, en las sociedades hay individuos que tienen mucha riqueza de bienes, pero no tienen tiempo para disfrutarlo ni con quién disfrutarlo, otros que son pobres en bienes, pero tienen mucho tiempo, ¿vale? Y a lo mejor tienen menos relaciones, o lo contrario, es decir, que hay diferentes combinaciones, ¿no? Y si lo que nos preocupa, por tanto, es digamos, contribuir a ese bienestar, que es un equilibrio entre esos tres, pues el PIB lo que nos hace es poner énfasis solo en la primera, riqueza de bienes. Y un aumento de la riqueza de bienes que viene aparejado con, pues todos lo sabemos, más trabajo, por tanto, más tiempo dedicado a esa producción de bienes y menos tiempo dedicado a otras cosas. Si tú estás involucrado en aumentar la producción de bienes y servicios, pues solo tienes relaciones en tu centro de trabajo y no fuera. Es decir, que el centrarnos incluso en esa estrategia de aumentar el Producto Interior Bruto, pues desatiende o está desconectada de las otras dimensiones del bienestar que son muy relevantes. En definitiva, por todas esas razones, habría que abolir el Producto Interior Bruto como objetivo de política económica, insisto, no como indicador de actividad económica, pero sí como objetivo de política económica, porque no responde a ese planteamiento, ¿no? Una de las, si queréis, de las paradojas o de las contradicciones de apostar por el crecimiento del PIB es básicamente que, por un lado, parece que el dilema es, si aumenta el PIB, pues aumenta el deterioro y el desastre ecológico, ¿no? Y si no aumenta el PIB, pues aumenta el paro y entonces eso genera deterioro social, ¿no? Como si tuviéramos que elegir siempre entre esa dilema, ¿no? Y claro, bueno, aparte de que hay actividades, aunque no crezca el PIB, daos cuenta que cuando decimos que crece el PIB, es que aumenta respecto de la cantidad del año anterior. Si el PIB no crece, hemos producido todo lo que hemos producido el año anterior, y todo lo que hemos producido en el año anterior ha podido ser también desastroso, o sea que no penséis que porque no crezca el PIB literalmente desaparece el deterioro ecológico, ¿no? Pero entonces, a partir de aquí, claro, el desastre un poco que tenemos es como pensamos las cosas, ¿no? Porque decimos, tenemos que aumentar el PIB para que se creen, aumentar la producción de bienes y servicios para que haya gente trabajando en la producción de bienes y servicios. Y claro, esto, si uno lo piensa, es como poner el carro delante de los bueyes, porque en una familia, por ejemplo, pues uno ve cuáles son las necesidades que tenemos que cubrir y luego planteamos el trabajo para cubrir esas necesidades. Aquí es al contrario, es decir, vamos a producir bienes y servicios para que haya gente que trabaje en la producción de esos bienes y servicios, aunque, bueno, a lo mejor esa producción de bienes y servicios tiene muy poco sentido. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que si hemos dicho que el aumento del PIB no contribuye al bienestar, pues seguramente que muchas de esas actividades pues, ni siquiera hay que llevarlas a cabo. Y en cambio, sí que hay algunas otras actividades que hemos visto que contribuyen al bienestar, pero que desde el punto de vista del sistema económico son muy poco productivas. O es más, si quisiéramos que fueran muy productivas, entraríamos en contradicción con la calidad que prestan esas actividades. Y estoy pensando pues, en el ámbito de la educación o en el ámbito sanitario. Claro que por ejemplo, la sanidad sería mucho más productiva si un cirujano operara, en vez de a 3 personas al día, a 2 personas al día, pues operara
a 30. Claro, seguramente habría que pensar en las consecuencias que tendría aumentar esa productividad de que un cirujano opera a 30 por día en vez de que opere a 2 por día. Pues seguramente el bienestar de los operados sería mucho menor en la segunda situación, más productiva que en la primera. O en el caso de la enseñanza, pues claro, si uno enseña a 80 en clase en vez de tener a 20, pues claro que es más productivo enseñar a 80 que a 20, pero el bienestar en la situación más productiva es menor que en la situación menos productiva. Entonces, hay una serie de actividades que cuando nos quitamos ese rollo o esa idea de que hay que aumentar el PIB porque hay que ser todos más productivos para aumentar el PIB, pues resultan claramente contradictorias y que al contrario, contradictorias con el incremento del PIB, pero no contradictorias con la mejora del bienestar de la población. Y es todo ese tipo de actividades que Tim Jackson, yo creo que en una acepción un poco no muy afortunada, las llamaba economía cenicienta, ¿no? Bueno, esa cosa así de sesgo de género, ¿no? Pero que son muy poco productivas en términos de PIB, pero que son bastante más productivas en términos de bienestar, ¿no? Pues seguramente en ese cambio ganaríamos mucho más, aunque redujéramos el PIB o aunque el PIB saliera como saliera, ¿no? Nos daría igual, ¿no? Entonces, eso abona un poco más la idea de abandonar básicamente el PIB como un objetivo de política económica y más bien a veces nos tendríamos que centrar en aquellas actividades que menos contribuyen a aumentar el Producto Interior Bruto, que son menos productivas. Estamos en un momento un poco complicado porque para la mayoría de las cosas que voy a comentar ahora de medidas, por comentar una serie de medidas y de políticas, seguramente estábamos a tiempo en los años 80 o 90 y ahora algunas de estas cosas, en algunas de estas cosas a lo mejor no estamos a tiempo y en otras van a ser más difíciles de llevar a cabo, simplemente porque el tiempo se nos agota, ¿no? Pero por ejemplo yo creo que es muy importante cuando uno construye una alternativa, hay dos requisitos, ¿no? Que lo que diga sea viable técnicamente, es decir, que no esté proponiendo una quimera que ni siquiera nos podemos imaginar porque técnicamente no sea posible. Y segundo, conseguir el apoyo para lograrlo, ¿no? Yo creo que los que aspiramos a otra sociedad en estos últimos 50 años hemos sido capaces de demostrar que muchas de las propuestas que se hacen son técnicamente factibles. Y en este tiempo hemos sacrificado precisamente el tiempo para lograr el apoyo social que las pudiera hacer viables. Pero el que no tengamos todavía el apoyo social para hacerlas viables no debe oscurecer el hecho de que hemos sido capaces de mostrar que podemos proponer un modelo energético diferente al que tenemos, un modelo alimentario diferente, podemos proponer un tipo de agricultura que no ponga en riesgo la salud de las personas y de los ecosistemas, podemos proponer modelos urbanos y funcionamiento de las ciudades que sean más habitables. Es decir, hay muchos ámbitos de la economía en los que existen alternativas viables, ¿vale?, para hacer las cosas y que seguramente si hubiéramos empezado en los años 80, ¿vale?, en los años 70, incluso cuando se emergieron las primeras alarmas, ahora estaríamos en una situación muy diferente. Es cierto que en algunas de esas propuestas, pues ahora pues ni siquiera intentándolo a lo mejor nos daría tiempo. Pero en otras yo creo que existe margen y que cuanto más tardemos, pues peor, ¿no? Entonces, aquí el debate, uno de los debates fuertes que existen es si pensar ese otro estadio lo tenemos que pensar en términos de transición normal, como podríamos haberlo pensado en los años 80, o si lo tenemos que pensar que el escenario más probable ahora ya es un escenario de degradación muy fuerte, de colapso parciales en algunos casos, y entonces lo que tendríamos que adoptar sería pues una economía más, entre comillas, de guerra, es decir, una adaptación un poco más fuerte, y en esa adaptación un poco más fuerte yo sigo pensando que las grandes ideas siguen funcionando. Lo que pasa es que el ritmo y el nivel de radicalidad con el que hay que hacerlo será mucho mayor. Pero eso porque las circunstancias nos lo van a imponer. Entonces, yo creo que sabemos cómo diseñar un sistema fiscal más justo, sabemos cómo poner el mordaza a las finanzas, sabemos cómo diseñar un modelo alimentario ecológicamente sostenible y socialmente justo, sabemos cómo diseñar nuestras ciudades de otra manera. Es decir, técnicamente la verdad es que sabemos hacer muchas cosas.
En algunas de ellas, insisto, ha pasado el tiempo y el margen de actuación va a ser menor, pero yo creo que a la fuerza ahorcan y que seguramente pues, el margen que tengamos sea menor, pero las opciones cada vez van a ser como más claras, ¿no? Porque el business as usual yo creo que no va a ser factible. A ver, yo creo que la mayoría de las cosas que cuando planteamos como estrategias generales y razonables, por ejemplo, la renovabilidad del sistema energético, el cierre de ciclos en el ámbito ambiental, ¿no? La expansión de las energías limpias, bueno, un poco la mayoría de estas medidas, en general, llegamos tarde a desplegarlas totalmente porque el margen que tenemos ahora mismo de aquí al 2050, por ejemplo, para hacer frente a los efectos más catastróficos del cambio climático, estamos hablando de 15 años y nos encontramos con una paradoja, y la paradoja es la siguiente: acometer esa transformación exige, en primer lugar, un uso de combustibles fósiles muy importante, que incrementarían el problema del cambio climático y que habría que detraer de otros usos. Claro, porque si utilizamos los combustibles fósiles para construir el sistema renovable, no lo podemos utilizar para otros usos que estamos haciendo ahora. Entonces, para llegar a ese objetivo teníamos que haber empezado, por ejemplo, seriamente, teníamos que haber empezado en los años 80 o incluso en el 90 y hubiéramos tenido margen de acometer esa transición más o menos ordenada. ¿Eso qué significa? Pues significa que, en primer lugar, vamos a entrar en una fase en la cual el declive de consumo de energía y de materia va a ser muy fuerte, y lo que tenemos que intentar es que ese consumo de energía menor y que va a ser muy fuerte sea de la mejor manera, sea con fuentes renovables y sostenibles, no solo renovables sino también sostenibles. Entonces, lo que es el mantenimiento del mismo nivel de consumo pero con fuentes renovables, etcétera, esto claramente ya no es viable ni siquiera en los países ricos, y lo que creo que cada vez tenemos que decir con más fuerza es que no va a ser posible que incluso eso, sea generalizable al conjunto de los 7.000 millones de habitantes. Insisto, en los términos en los que más o menos estamos ahora. O sea, imaginad, si ahora no podemos nosotros mantener eso, pues el resto del mundo tampoco lo va a poder hacer. O sea que hemos llegado seguramente tarde a una transición a renovables con niveles similares de consumo, pero energético, pero en este caso renovables, por motivos bastante obvios, ¿no? Yo creo que hemos, seguramente también, esto algunos otros autores, y seguro que los vais a entrevistar, os lo van a poder detallar con más precisión. Pero yo creo que también llegamos tarde al sueño de la movilidad generalizada en vehículo privado, es decir, a que podamos seguir manteniendo el mismo nivel de interacción individual y de transporte de mercancías, de movimiento de mercancías y de personas al que estamos acostumbrados en los países ricos, por ejemplo. Yo creo que eso claramente no llegamos y llegamos tarde. De hecho, yo creo que nunca hubiera sido factible hacer eso. Entonces, seguramente estamos abocados a que en términos de gestionar la movilidad y de transformar las ciudades, pues el tiempo que tenemos es pequeño. De hecho, creo que no es razonable pensar en una generalización del coche eléctrico, ni por requerimientos de materiales para hacer una flota de coches eléctricos generalizable, ni de infraestructuras de recarga, etcétera, etcétera. Es decir, que generalizar, el resumen sería generalizar bastantes de las medidas que se plantean como sensatas. Claramente no hay tiempo, y entonces lo que tendremos al final será que esas medidas serán aplicables de manera parcial y que nos van a obligar a cambiar la forma en que producimos y consumimos. Es decir, habrá movilidad en vehículo no tan generalizada como la que existe ahora mismo, habrá que ver y priorizar qué tipo de vehículos mantenemos para qué tipo de usos, y eso va a suponer un cambio muy importante.
Yo creo que en muchas cosas ya vamos a tener que cambiar los planes iniciales de lo que inicialmente planteábamos en los años 80 o 90, en el ámbito energético, en el ámbito de la movilidad, en el ámbito industrial también, porque claro, si el petróleo no va a ser... La gente piensa que podemos sustituir el petróleo y enseguida por incluso los usos energéticos, es bastante difícil, pero imaginad todos los usos no energéticos que tiene el petróleo, ¿no? Entonces, yo creo que seguramente vamos a entrar en fases de improvisación importante en algunos ámbitos, vamos a ver conflictos en las propias ciudades, porque las ciudades es donde el grueso de la población vive, y seguramente las dificultades sean más de gestión de esos conflictos, que van a ser bastante evidentes, la gestión social de esos conflictos, porque, digamos, la escasez de energía y la escasez de materiales y el problema de cambio climático van a estar ahí, hagamos nosotros lo que hagamos, ¿no? Entonces, a mí me parece que el principal desafío tal vez va a ser ese con gran diferencia, ¿no? Con gran diferencia. En fin, hemos perdido mucho tiempo. Hemos perdido mucho tiempo. Si a mí me hicieran elegir entre las medidas que tienen que ver con la sostenibilidad y la vertiente de límites, las medidas que tienen que ver con la igualdad y las medidas que tienen que ver con la democracia económica, fijaros que yo enfatizaría mucho las medidas que tienen que ver con la igualdad. No porque las otras son muy importantes también, pero si tienes que elegir una entre tres, ¿no? Pues elegir las de la igualdad, porque los énfasis en la igualdad lo bueno que tienen es que afectan mucho al asunto de los límites y afectan mucho a la democracia económica, ¿no? Son las más transversales, si queréis. Entonces, en el ámbito de la igualdad, a mí me parece que hay dos elementos como muy importantes. En esta transformación, que fijaros, es uno de los elementos de la transformación socioecológica, porque claro, en la transformación socioecológica toda la parte de la sostenibilidad pues tiene mucha relevancia, todo lo que tiene que ver con el modelo energético, el cierre de ciclos, principio de precaución, todo eso, pues yo creo que más o menos está bastante asentado, pero en el ámbito de la igualdad a mí me parece que habría dos cosas importantes para mantener ese bienestar y que la transición fuera lo más justa posible. Uno es el sistema fiscal. Yo creo que sabemos muy claramente cómo podemos plantear un sistema fiscal progresivo que desaliente comportamientos claramente inmorales e injustos, cómo podemos reforzar el reparto de la renta y de la riqueza. ¿Por qué? Pues que esta transición ecológica o esta gestión del colapso va a haber que financiarla, y entonces lo que no tiene ningún sentido es que los costes de esa financiación recaigan sobre los más pobres. Entonces el sistema fiscal es el único mecanismo que tenemos para que cada uno contribuya según su capacidad. En el ámbito financiero, claro, fijaros que simplemente decir o plantear que toda esa gestión de la financiación y de los recursos necesarios para esa transición socioecológica vengan del sistema financiero, para hacer fuerza con eso, creo que ya estamos en disposición de plantear con toda claridad un sistema de banca pública, un sistema financiero de base pública muy potente, porque eso va a introducir elementos de igualdad en el conjunto de la sociedad, porque va a ser la sociedad la que decida qué cosas se financian, en qué términos, cómo esa inversión va a repercutir. Es decir, esto que estábamos hablando antes. Claro, si tenemos que transformar el tejido productivo en términos de democracia, si queréis, económica, tenemos que tener recursos para ello. Y esos recursos o vienen del sistema fiscal o vienen del sistema financiero. ¿Por qué tenemos que renunciar a ello? A mí me parece que no tenemos que renunciar. Y por último, en el ámbito de las reformas por la igualdad, creo que hay que tener claro que unos servicios públicos potentes son también garantía. ¿En qué sentido son garantía? Son garantía de igualdad porque hacemos que el acceso a esos servicios públicos que satisfacen necesidades no dependen de la renta de las personas. Y eso, el que no dependa de la renta de personas, hace que todas las personas tengan igualdad de poder en decidir que
efectivamente hay que mejorar la educación, efectivamente hay que mejorar la sanidad, efectivamente hay que mejorar esos servicios públicos en los que todos tenemos la misma capacidad para influir porque no dependen de nuestro poder, de nuestro nivel de renta, ¿no? Entonces, a mí me parece que en el ámbito de la igualdad, estos dos elementos de políticas creo que serían muy relevantes. Entre otras cosas, fijaros, porque tienen relación con algo que me comentabais, que tiene relación con el salario máximo. Tiene relación con el salario máximo. ¿Por qué? Fijaros, el salario máximo uno lo puede hacer por dos vías. Puede decir que el salario en tal actividad y punto. En algunas empresas, por ejemplo, precisamente cooperativas, hay un salario máximo que se define. Es decir, por ejemplo, Mondragón, que es el experimento más importante, en Mondragón durante mucho tiempo, ahora ya es un poco más, pero durante mucho tiempo el ratio entre el que menos cobraba y el que más cobraba era de 1 a 3. ¿Sabéis cuál es el ratio ahora mismo en la mayoría de las sociedades entre el que menos cobra? El salario medio y el que más, de 1 a 200. La gente en general no es consciente cuando dice, ¿cuánto crees tú que...? No, si dice, bueno, 6 veces más, 7 veces más, de 1 a 200. Entonces, una fórmula es esto, decir que en las empresas fijamos salarios máximos, pero otra forma es una forma indirecta, que ya lo hizo, por ejemplo, Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial y algunos países, y es que el último tramo de la renta, tipos impositivos del 90%. Pues hasta los años 80, el tipo máximo de impositivo, el marginal del último tramo, en la media de los países ricos era del 70%. Esto es una fórmula muy clara para decir, oye, mira, ¿para qué vamos a poner? Es que además, no es que te quieran pagar más, es que la gente dice, mira, no quiero cobrar más porque se lo va a llevar a este. Es una fórmula súper elegante de topar los salarios en el conjunto de la población sin discutir con los empresarios. Ya está. Y eso, a veces pensamos que eso es de la época de Atapuerca. No, esto ha funcionado en la mayoría de los países de la Unión Europea y en Estados Unidos, que es la bestia, hasta los años 80. Entonces, oiga, si tú quieres realmente promover mecanismos de igualdad, corregir desigualdades, etcétera, y salarios máximos, esta es una vía indirecta de salarios máximos, clarísima. Y claro, y luego está el control, es decir, que no acaben tributando por empresas, que eso también se puede cortar. O sea, muchas de estas cosas, de estas trampas, se pueden cortar porque se conocen, igual que los paraísos fiscales, pues ya está, simplemente con que digas, mira, no voy a aceptar transacciones que vengan de ese sitio. Ya verás como nadie lleva el dinero a ese sitio porque luego no lo puede traer. Es decir, que hay mecanismos, lo que intento transmitiros es que hay mecanismos técnicos para resolver muchas de las cosas que consideramos complicadas que podrían resolverse de esta manera. Ojo, tampoco tenemos que ser ingenuos y esto es, claro, son medidas que atacan al núcleo duro, ¿no?, del poder económico en la mayoría de los países. Entonces, bueno, tampoco tenemos que desatender esas dificultades, ¿no? A mí me parece que habría que hacer varias cosas. Una primera muy importante es luchar contra esa idea que ha extendido el neoliberalismo como un elemento casi de su propio genoma, que es que la suerte de cada individuo depende básicamente de las decisiones que ha tomado. Entonces, como la suerte de cada individuo depende básicamente de las decisiones que ha tomado, si le va mal, que se fastidie. Y si le va bien, pues triunfará y recibirá sus frutos. Porque aceptar eso supone que el contexto, la familia, el sitio donde vives, etcétera, no ha tenido ninguna importancia en que tú hayas llegado a donde has llegado o en el que tú estés en la situación en la que tú estás. Esto es lo primero. Porque, claro, si a la gente acaba entendiendo, las personas acaban entendiendo que el lugar que ocupan en la sociedad, en parte depende de algunas de las decisiones que han tomado ellos, pero en otra parte muy importante, mucho más importante, depende del contexto donde han nacido, de la familia que han tenido, del colegio en el que han ido, de la renta de sus padres, de un montón de cosas. Entonces, ese es otro montón de cosas, que es el componente social que condiciona las decisiones individuales, entonces contará mucho. De modo que las recompensas que tienen algunas personas pueden ser en parte por sus propias decisiones, su trabajo y su esfuerzo, que eso también es cierto, pero en otra gran parte no. Entonces, a todas aquellas personas a las que les haya afectado mucho más el contexto y por tanto estén disfrutando de peores condiciones como consecuencia de ese contexto, tenemos la obligación de corregir eso, porque no es culpa suya. Es como lo de culpabilizar al parado, de que se ha quedado parado, como si la gente se autodespidiera literalmente. Entonces, esto me parece cada vez más importante.
pero en serio, cada vez más importante, porque es el primer paso de que la gente efectivamente se dé cuenta de que la distribución de la renta y de la riqueza que hay en una sociedad no responde a los méritos de cada uno, o no responde a las decisiones tan acertadas que han tomado los que son más ricos. Entre otras cosas, porque una parte muy importante de los recursos que asigna una sociedad capitalista, fijaros que lo asigna por un mecanismo que es alucinante, que es la herencia. Fijaros qué méritos tiene el ser hijo de una persona. Pues nada, ninguno, pues oye, te ha tocado, pues perfecto. Pero ya en muchas partes de este país y de otros países, ya uno nace, en el momento en que nace, ya nace con unos recursos 200 veces mayores que el otro, simplemente porque ha nacido en esa familia. Y le toca, en la asignación de recursos ya, por herencia le toca esto. Entonces, eso que es lo más antimérito y antitodo, condiciona mucho la trayectoria vital del conjunto de la población. Entonces yo haría mucho énfasis, en primer lugar, en eso. Y en segundo lugar, en poner de manifiesto las experiencias exitosas de reparto que han existido, las experiencias exitosas de gestión de lo público y de reducción de la desigualdad. En el siglo XX, yo creo que, si queréis, la experiencia más clara de inversión de ese aumento de la desigualdad fueron los años de la posguerra. Básicamente fueron desde los años 50 hasta los mediados de los años 70. La experiencia en siglo XX, más consciente de reducción de ese poder, ¿no? Y el neoliberalismo ha sido justo todo lo contrario, desatar todas esas mordazas que se le habían puesto básicamente a la iniciativa privada y al poder básicamente empresarial, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible hacer eso? Pero para hacer eso, yo creo que lo más relevante es que la gente sea consciente de que su propia situación no solo depende de sus propias decisiones. Pues está claro. Entonces la gente verá que la frustración que a veces tienen pensando que el culpable de su situación es que no se ha esforzado lo suficiente, que no ha prestado la atención suficiente, que es tonto o que es tonta, o que eso tiene una importancia relativamente pequeña en el resultado final. Entonces, si el resultado final depende de todo lo que es común, tenemos que poner énfasis en que eso que es común sea común y beneficioso para el conjunto. Por eso lo de la igualdad de oportunidades pues es muy relativo, o sea, es un objetivo muy pequeño. Tenemos que ir a los resultados, porque claro, por mucha igualdad de oportunidades que des, de que toda gente puede acceder, pero venimos uno con la pierna, el brazo en cabestrillo, cojo y no sé qué, pues no tenemos la misma oportunidad, aunque podamos en principio acceder a eso, ¿no? Y eso solo se revierte, creo que solo se podría revertir de esa manera, apelando a las experiencias que han existido, sobre todo las más recientes las hemos tenido en Europa y en el caso de los países ricos en las décadas de los 50, los 60 y principios de los 70, y haciendo esfuerzos fuertes en el discurso.